¿Qué tal? Bienvenido al canal de CJR, Consultoría, Ingeniería y Estudios Eléctricos. Mi nombre es José Galicia Álvarez y formo parte del staff de Ingenieros Eléctricos de CJR. El día de hoy vamos a hablar acerca de la selección de alimentadores en baja tensión. Específicamente hablaremos de la selección de alimentadores para motores trifásicos. Muy bien, sin más que decir, vamos a ello. Somos CJR, tu mejor opción. Muy bien, iniciaremos con la selección de alimentadores en baja tensión. Dice, ejercicio 1. Propongan el alimentador para el motor señalado. Ver hoja de datos. La hoja de datos la veremos más adelante. Como datos iniciales tenemos la temperatura ambiente, que son 40 grados centígrados, considera una longitud de 40 metros y la tubería conduit de acero. Las tablas las puedes consultar en la NOM 001C 2012. Si tú todavía no tienes la NOM o no conoces de las tablas, no te preocupes. En la descripción de este video encontrarás un link directo para descargar esta NOM. Muy bien, como podemos observar, aquí está la hoja de datos. ¿Qué nos importa o qué nos interesa de esta hoja de datos? De primera mano, la potencia del motor. Aquí nos está marcando 25 HP. Por segunda, la tensión nominal. Como es un motor trifásico, lo vamos a trabajar a 460 volts. Y el rendimiento. El rendimiento es de 93.6. Y por último, el coseno, que es nuestro factor de potencia, será de 0.84 para este motor. Consideraciones para la selección de alimentadores. Muy bien. Para la selección del tamaño nominal de los conductores para tensiones de 0 hasta 2000 volts, utilizaremos la tabla 310-15B16 de la NOM 001C de 2012. Muy bien. Una siguiente consideración sería, si la ampacidad es menor a 100 amperes, utilizaremos la columna de 60 grados de esta misma tabla. Y si es mayor a 100 amperes, se usa una columna de 75 grados. Esto viene en la NOM en el artículo 110.14. Muy bien. Si la carga es o no es continua. Como dice aquí, entiéndase por carga continua aquella que opera por más de 3 horas seguidas. De ser así, la NOM 001C 2012 estipula en su artículo 210.19 que debe considerar el 125% de la corriente nominal antes de aplicar cualquier factor de ajuste o de corrección. Más adelante veremos estos puntos. Bien, ¿qué prosigue? Para el cálculo de la corriente nominal tenemos la siguiente fórmula que nos dice HP por 746 sobre la raíz de 3 por el voltaje, por el factor de potencia y la eficiencia. Como ya vimos, el factor de potencia y la eficiencia del motor la podemos sacar de su hoja de datos. El 746 es la relación de 746 watts es igual a un HP. Muy bien, sustituyendo todo esto en la fórmula nos da una corriente nominal de 29.96 amperes. Si consideramos, y como es en este caso, el motor una carga continua, se multiplicará por el 1.25%, que nos da como resultado 37.45 amperes. Este valor de aquí en adelante lo utilizaremos para continuar con la selección del alimentador. Selección por ampacidad. De la tabla 310-15-B16, como ya la habíamos mencionado, vamos a seleccionar un alimentador por ampacidad. Necesitamos seleccionar de esta tabla un alimentador que pueda conducir los 37.45 amperes. En este caso, viendo la tabla y tomando la consideración de que es una corriente menor a 100 amperes, utilizaremos la columna de 60 grados. Muy bien, podemos ver que el alimentador calibre 8 conduce, o más bien tiene una ampacidad permisible de 40 amperes. Por lo tanto, hacemos una desigualdad y podemos decir que 37.45 amperes es menor a la ampacidad del alimentador, que son 40 amperes. De momento el alimentador está cumpliendo. Muy bien, aplicando un factor de corrección de temperatura. De la tabla 310-15B2A se selecciona el factor de corrección por temperatura, tomando en cuenta la temperatura ambiente que tenemos, que es de 40 grados centígrados. De la tabla tomamos el valor de la columna de 60 grados en un rango de 36 a 40 grados centígrados. Este valor será de 0.82, que multiplicaremos por la ampacidad permisible de nuestro alimentador, que es de 40 amperes. Nos da un nuevo valor de 32.8 amperes. De modo que podemos decir que la selección del alimentador no cumple por factor de corrección, ya que viendo la desigualdad
está por debajo de nuestra corriente nominal, que está afectada por el 125%. Pero no se preocupen, ¿qué sigue? Nos regresamos al paso 2, selección nuevamente por ampacidad. Y en este caso vamos a seleccionar un alimentador calibre 4 que tiene una ampacidad permisible de 70 amperes. Hacemos la desigualdad, sigue cumpliendo por ampacidad. Ahora, procedemos a aplicar un factor de corrección por temperatura. De la misma tabla 310-15B2A, seleccionamos el factor de temperatura, que va a ser aplicar el mismo ya que no cambió nuestra temperatura ambiente. Y podemos decir que en este momento el alimentador está cumpliendo por el factor de corrección de temperatura, ya que al multiplicarlo nos da un valor de 57.4 amperes, que está por arriba de nuestra corriente nominal. Muy bien, aplicando un factor de ajuste. De la tabla 310-15B3A se selecciona el factor de ajuste por agrupamiento. Para este caso, se considera que los tres alimentadores del motor se localizan en una sola tubería, por lo tanto el factor de ajuste es igual a 1. Como bien podemos ver en la tabla, el factor de ajuste empieza a afectar a partir de 4 conductores en una sola canalización. Como podemos observar, aquí está la canalización, nada más van 3 alimentadores, no hay ningún problema, se multiplica por 1, nos da un valor de 57.4 amperes, que como se puede ver en la desigualdad, es mayor a nuestros 37.45 amperes de nuestra corriente nominal. Muy bien, pero ¿qué pasaría si consideramos utilizar una tubería ya existente? Digamos que ya hay 3 alimentadores en esa tubería y nosotros vamos a agregar otros 3 de nuestro motor, ya irían 6 alimentadores en esa misma canalización. ¿Qué procedería? Ok, considerando en que son 6 alimentadores, nos vamos a nuestra tabla, consideramos el rango de 4 a 6 y sabemos que se tiene que multiplicar por 0.80. Aplicando este factor a 57.4 nos da una corriente de 45.92 amperes. Como podemos ver aquí en la canalización, ya irían los 6 alimentadores y mostrando la desigualdad, podemos ver que aún está por arriba de nuestra corriente nominal. Por lo tanto, está cumpliendo. Muy bien, selección por caída de tensión. De la NOM 001-C2012 en su artículo 215-2 podemos leer que la caída de tensión en un circuito alimentador no debe de exceder el 3%, de modo de que en conjunto con el circuito derivado no exceda el 5%. Los parámetros que se deben de conocer para realizar este cálculo son los siguientes: longitud del conductor, corriente y el voltaje. Muy bien, la caída de tensión se calcula mediante la siguiente fórmula que se obtiene de la IEEE 141, donde utilizaremos el voltaje referido al neutro, corriente que fluye a través del conductor, la resistencia y reactancia del conductor, el factor de potencia y el factor de carga reactiva. Muy bien, como nota, la resistencia y reactancia se obtienen de la tabla 9 de la NOM 001-C2012. Muy bien, el porcentaje de la caída de tensión se define de la siguiente manera: es la caída de voltaje menos el voltaje referido al neutro menos la caída de voltaje multiplicado por 100. Para realizar este cálculo de la caída de tensión, consideramos una longitud de 40 metros. También sabemos que seleccionamos un alimentador 4AWG y todo irá en una canalización conduit de acero. Muy bien, aplicamos la fórmula, tenemos que la caída de voltaje es 1.50 volts y el porcentaje es 0.33%. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo realizar la caída de tensión, déjenlo en los comentarios y nosotros estaremos publicando un video acerca de cómo calcular la caída de tensión. Y bien, llegamos al final del video. Recuerda que en esta parte solamente seleccionamos un alimentador por ampacidad, por un factor de corrección de temperatura, por un factor de ajuste de agrupamiento y por caída de tensión, pero no es suficiente. Debemos de seleccionar una protección y un conductor de puesta a tierra. La NOM 001-C2012 nos muestra 2 tablas para la selección del conductor de puesta a tierra, pero ¿cuál vamos a ocupar? Eso lo veremos en nuestro próximo video. Si no es por el momento, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, donde día a día publicamos información interesante acerca de coordinación de protecciones, cortocircuito, código de red, verificaciones eléctricas y más. Así que nos vemos hasta la próxima.
Somos CJR, tu mejor opción.